Imperio Incaico, el imperio en las alturas. Hoy hablaremos sobre una de las culturas más importantes de la América precolombina, una civilización que surgió y se extendió majestuosamente a lo largo de la cordillera de los Andes y de la costa del Océano Pacífico de América del Sur, abarcando los actuales territorios del sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y parte de Argentina. En tan solo un siglo se convirtió en el imperio más grande y extenso no solo de Sudamérica sino de todo el continente americano, alcanzando una extensión de más de 2.5 millones de kilómetros cuadrados y superando los 10 millones de habitantes. Bienvenidos a esta travesía por una de las 6 cunas de la civilización cuya cultura estaba muy bien desarrollada en labores agrícolas, de ingeniería y de tejido, y que su tradición aún puede percibirse en los países de Ecuador, Perú y Bolivia. Luego del poblamiento americano y de la transformación de los pueblos de nómadas a sedentarios, empezaron a surgir los primeros pueblos. Caral es la ciudad preincaica más antigua encontrada. Se cree que fue construida hacia el año 3000 a.C. y es considerada la más antigua de América y una de las más antiguas del mundo. Hacia el año 1500 a.C. aproximadamente, surge el pueblo de Chavín de Huántar, ubicado a 3200 metros de altura en los Andes centrales, iniciando así el periodo formativo de los Andes. Su importancia radica en que ayudó a unificar por primera vez las culturas andinas. Posteriormente a la cultura Chavín, surgen otros pueblos como los Moche, Tiahuanaco, Nazca y Guarí, pero esto es tema para otra historia. Lo cierto es que estas culturas influyeron en el pueblo inca y sentaron las bases para el surgimiento de un nuevo imperio. Los incas no tenían un sistema de escritura, por lo que su origen se basa en leyendas que fueron transferidas de generación a generación a través del habla. Para ellos, lo que valía era la palabra. La leyenda más conocida sobre el origen de los incas cuenta que el dios Sol, Inti, hizo salir del lago Titicaca a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo con el encargo de dirigirse al norte llevando un báculo sagrado de oro con la misión de fundar un gran imperio. Las indicaciones del dios Inti sugerían que en cada lugar donde descansaran para comer o dormir, golpearían suavemente el suelo con el cetro de oro, y en el lugar donde se hundiera por completo, edificarían la capital del imperio y asimismo educarían a las personas que la siguieran. Luego de caminar y caminar por largo tiempo, la señal se presentó en las faldas del cerro Guanacaure, y allí fundaron la ciudad de Cusco, que fue el centro del imperio y que significa el ombligo del mundo. La civilización incaica fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas. Esta pasó por 3 etapas históricas, siendo la primera el Curacazgo incaico, que prevaleció durante los años 1197 al 1438 de nuestra era. Durante esta etapa, los incas consolidaron un estado que logró sintetizar los conocimientos artísticos, científicos y tecnológicos con una fuerte influencia de sus antecesores y tomando como centro la ciudad de Cusco. Manco Cápac se transformó en el primer gobernante inca y junto con su mujer, Mama Ocllo, enseñaron a los hombres a cultivar la tierra, cazar, construir edificaciones, etc. Lograron tener 18 villas o curacazgos bajo su soberanía. Hubo 8 gobernantes en este periodo, todos descendientes de Manco Cápac, y a él le debían su origen divino y su parentesco con el dios Inti. Durante mucho tiempo solo ocuparon la zona de Cusco, hasta que empezaron sus primeras conquistas y así abrieron paso a su expansión. Tras la derrota de sus más férreos enemigos, los chancas, bajo el mando del 9º gobernante Pachacútec, se da fin a esta primera etapa, dando inicio al Imperio Incaico. La segunda etapa, conocida como Imperio Incaico, o más exactamente conocida como Tahuantinsuyo, que en lengua quechua significa las 4 regiones, prevaleció durante los años 1438 al 1533. Pachacútec Yupanqui, el 9º inca, fue uno de los más importantes emperadores en la historia del Tahuantinsuyo, debido a su trabajo en la expansión del territorio inca a través de la conquista de otras etnias y creando un sistema agrícola y económico que les permitió extenderse más fácilmente. Al mismo tiempo, otros pueblos se unieron pacíficamente al imperio. Con este gobernante, el pueblo pasó de ser un pequeño estado regional a un vasto y próspero imperio.
Este imperio creció tan rápidamente que tuvo que ser dividido en 4 regiones para poder administrar mejor los nuevos límites de su territorio. A medida que el imperio se iba expandiendo, Pachacútec ordenó la construcción de cientos de kilómetros de caminos que comunicaban cada ciudad del nuevo territorio. Así nace la famosa red vial inca conocida como Capac Ñan, la cual superó los 30.000 kilómetros de caminos. Pachacútec no solo fue el líder de la gran expansión inca, sino que fue el reorganizador del sistema político y social del nuevo imperio. Además, ordenó la construcción de ciudadelas, cultivos de terrazas, templos, calles y plazas. También ordenó la construcción de la mítica ciudadela de Machu Picchu, que actualmente es la obra arquitectónica más famosa de esta civilización y que se cree era un lugar de descanso y meditación para el inca y su familia. Entre los años 1471 y 1493, con el hijo de Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui, el imperio alcanzó su máximo esplendor. Luego, con el reinado de Huayna Cápac, entre 1493 y 1525, las fronteras del imperio se ampliaron hasta conocer sus umbrales. A Huayna Cápac se le considera el último soberano del apogeo incaico, ya que con su muerte se inició la decadencia del imperio. Cuando Huayna Cápac falleció, el imperio quedó dividido en 2 partes a cargo de sus hijos Huáscar y Atahualpa. La guerra por el poder de estos 2 hermanos desató una sangrienta guerra civil, dejando debilitado el Tahuantinsuyo. Cuando los españoles hacen su aparición en 1532 al mando de Francisco Pizarro, introdujeron nuevas leyes, creencias, animales, plantas y enfermedades que transformaron la vida de los pueblos andinos, poniendo así fin a la etapa de apogeo de la civilización incaica y dieron lugar al nacimiento del virreinato del Perú. La tercera y última etapa, conocida como Incario de Vilcabamba, que prevaleció entre los años 1537 a 1572, fue un gobierno de resistencia y rebelión paralelo al virreinato español. Esta rebelión terminaría con la muerte de Tupac Amaru a mano de los españoles, lo que dio por finalizado el imperio inca de manera definitiva. Económicamente, era una sociedad totalmente basada en la agricultura y algo de ganadería, de llamas y alpacas. No tenían moneda, por lo tanto, la base económica estaba dada por el trueque. Su sistema agrícola era muy avanzado, ya que para poder conseguir mayores terrenos de cultivo, lograron dominar las abruptas montañas andinas desarrollando novedosas técnicas como las famosas terrazas de cultivo o también llamadas andenes, con sistemas de riego sumamente adelantadas a la época. Entre sus cultivos se encontraban la papa, yuca, frijol, maní, algodón, tabaco, coca y el maíz, que era considerado de origen divino. Las tierras eran propiedad comunal y se trabajaban en forma colectiva. Uno de los mayores logros fue conseguir que todos los habitantes del imperio tuvieran comida y trabajo, es decir, no existía la pobreza en el imperio inca. Tenían un sistema de mensajería muy útil a través de atletas de alto rendimiento llamados chasquis. Ellos llevaban mensajes y paquetes por todos los caminos de la red vial, haciendo relevos cada 1,5 kilómetros aproximadamente. Así, un mensaje o encargo podía recorrer hasta 200 kilómetros en un día. Idearon una especie de sistema matemático o de contabilidad para controlar sus riquezas llamados quipus, que consistía en una serie de cuerdas de lana con nudos agrupados de diferentes medidas, nudos y colores. Cada quipu guardaba información sobre cuentas y registros para la correcta administración del imperio. El gobernante del imperio era el Zapa Inca, quien administraba justicia durante todo el día en la sede de su palacio y era trasladado en hombros de sus súbditos a lo largo de las diversas comunidades. Todo lo que él decía era considerado como una ley suprema. Tenían 3 leyes morales fundamentales que eran no robar, no mentir y no ser ocioso. La sociedad se organizaba en 2 clases sociales, la nobleza y la plebe. La nobleza estaba compuesta por el inca y la coya o emperatriz. Le seguían los descendientes de sangre y luego los sacerdotes, jefes y veteranos de guerra. La plebe se dividía en 4 niveles. Los Atun Runa, que eran los agricultores, cazadores, constructores, etc. Los Mitimaes, que eran los colonizadores. Los Yanaconas, que eran los servidores del Inca. Y los Piñas, que eran los esclavos, generalmente prisioneros de guerra y rebeldes. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más resúmenes de historia. Hasta la próxima.